Vamos a… Bueno, quiero presentarles a la doctora Mónica Benítez, que además somos tocayos, eso lo descubrimos hace poquito. Dame un segundito nada más. La doctora Mónica Benítez Dávila nació en México, obtuvo el doctorado y la maestría en Ciencia y Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid, la maestría en Ingeniería en Comunicación y la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias, trabajó como jefa de investigación en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM y en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México en el Departamento de Difusión. Fue parte del equipo editorial en la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente es jefa del Departamento de Artes y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Es parte de la Comisión para la Elaboración de Planes y Programas de Estudio de la Licenciatura de Arte y Comunicación Digital. Es miembro del Grupo de Investigación CONACYT, Proyecto Historia de Instrumentos, Colecciones y Saberes en Movimiento, coordinado por la doctora Laura Cházaro, y su principal línea de investigación es la relación entre la tecnología, la cultura y la difusión de la cultura. Entonces vamos a recibir a la doctora Mónica Benítez. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí a este seminario. Pues como intenté hacer un trabajo y un análisis en torno a la arte y cultura general, que es donde está inmerso este panel inicial del coloquio, ¿no? Entonces voy a intentar hacer un poquito de antecedentes de mi trabajo para empezar a, digamos, insertarme en el espacio en el que quiero platicarles hoy a ustedes, ¿no? Bueno, pues la plática se llama Comunidades en el Arte Relacional y voy a hablar de dos casos de estudio, Voz Alta y Megafon.net. Empiezo con algunos antecedentes. Estudié física porque quería ser astrónoma. Hice mi tesis de licenciatura en astronomía
analizando imágenes digitales de unos objetos llamados Herbig Haro, que son unas nubes que brillan con un espectro muy particular y que sirven para detectar estrellas en formación relativamente cercana. Cuando me tocó ir al Observatorio Astronómico Nacional, mientras desarrollaba mi tesis, me quedé enamorada de los instrumentos. El cielo oscuro no me decepcionó, ni menos las estrellas que había por ahí, pero descubrí los instrumentos, los medios tecnológicos, los contenedores de información que son utilizados para analizar lo recopilado. Los astrónomos principalmente recopilan luz de diversos espectros electromagnéticos y la descomponen y analizan. La información que los astrónomos observacionales sacan de ahí es fundamental para poder desarrollar nuevas teorías o para echar abajo otras. El análisis de la luz es su material de trabajo. A partir de ahí, decidí estudiar una maestría en ingeniería para poder entender esa tecnología astronómica. Fui parte de un equipo de trabajo que construyó la electrónica para que funcionara un CCD infrarrojo en el telescopio óptico del Observatorio Astronómico Nacional, que está en San Pedro Mártir, en Baja California. Norte, por fortuna, seguramente todavía está en pie. De tal manera que ese detector CCD pudiera mirar la luz infrarroja que los objetos del cielo emanan en esa longitud de onda. Y en ese proceso aprendí que en el laboratorio se trabaja en conjunto, que nadie puede tener especialidades diversas, que la interdisciplina para crear y construir instrumentos con grados de incertidumbre pequeños es difícil. Entendí que la relación entre los seres humanos para crear, para encontrar, para experimentar, es un modo y condición indispensable y compleja. Producir un objeto técnico implica todo un entramado de procesos sociales y políticos de diversos niveles, además del desarrollo del conocimiento y las gestiones complejas que se requieren para construir técnicamente al objeto mismo. Más tarde, volví a cambiar de objeto de estudio o de objeto de fascinación de estudio. Descubrí lo que le llaman el arte electrónico, el arte de los nuevos medios, el arte, en fin, el nombre siempre ha sido un problema al definir este tipo de obras. La conocí en una exposición en el PS1 en Nueva York. Me atrapó un dispositivo llamado SoundsLens de un artista japonés, Toshio Iwai, que se trataba de un pequeño dispositivo que te entregaban a la entrada, que era sensible a la luz y te daban unos audífonos a la entrada. De tal manera que al poner dicho aparato en las distintas fuentes de luz, se escuchaba un tono distinto de sonido. Al mover dicho aparato a velocidades distintas y enfocando las distintas fuentes de luz, era posible generar un concierto sonoro íntimo. ¿Qué era eso? ¿Y en dónde y quiénes lo construían? Ahí inició mi periplo y el interés por este tipo de arte. Me inscribí al doctorado de Ciencia y Cultura para entender a fondo los procesos artísticos que se generan con estos objetos técnicos que ese espacio llamado arte construía. Mi tesis doctoral la enfoqué y desarrollé a lo que denominé avatares inútiles de la tecnología. Ahí realicé una investigación sobre el quehacer tecnológico dentro del espacio artístico y una aproximación a su comprensión. Estuvo enfocada únicamente en los artistas que construyen y diseñan sus propios mecanismos, sus mecanismos de autor. Es decir, yo no he estudiado artistas que utilizan el video para hacer su arte, por ejemplo. Me dedico a estudiar a los artistas que son constructores de sus propios objetos para generar su poética. Como recurso para abordar este tema, mi investigación se apoyó en varios tipos de tradiciones teóricas, sobre todo en la historia, la sociología,
la filosofía de la tecnología, así como los estudios culturales de la ciencia y la tecnología, además del análisis de diversos casos de estudio. Una de mis intenciones fue poner en claro que los mecanismos artísticos son productos tecnológicos innovadores y generadores de conocimiento creados y diseñados dentro de un dominio artístico. Como para muchas actividades generadoras de conocimiento tecnológico, intenté mostrar que es posible construir un escenario de descripción e interpretación en donde adquieren sentido esos mecanismos de autor. Destaqué sus modos de producción, su comunidad, sus instituciones, su entorno, sus museos y otros espacios como actividades académicas, sus festivales, sus premios, sus revistas, sus libros. Todos esos rasgos identificaban, en mi opinión, la existencia de un campo artístico que merecía el mote de tecnológico, cuyo principal distintivo es la actividad creativa tecnológica del artista. Entender a detalle esas facetas fue fundamental para desarrollar el trabajo que ahora me ocupo de explicar en este foro. Necesité entender las entrañas de ese proceso complejo, artístico-tecnológico, hacer análisis y propuestas de clasificación y modelos para luego continuar con otra faceta de desarrollo e investigación de estos objetos artísticos, el estudio social de la tecnología, del arte tecnológico, claro. Ahora estoy enfocando mis estudios al análisis de los resultados que dejan cierto tipo de obras digitales. Me interesa en particular las obras que dejan huella y que son producto de la relación del público con la obra. Es decir, me enfoco a mirar a las comunidades y el público que participa en las obras relacionales, aquellas obras cuyo diseño permite guardar las participaciones del público. Voz, palabra, video, imagen. Estos productos, como veremos más adelante, son el espejo, la cristalización de toda una comunidad, de una cultura, de una sociedad o de vidas particulares. Supongo que debido a la trayectoria me he permitido pensar al arte digital como otro tipo de caja, de recipiente que acumula datos, resultados, pensamiento o memoria, como decía Andrea Di Castro. Así como la astronomía acumula luz de distintos espectros para después poderla descomponer, filtrar o sacar sus espectros electromagnéticos para después analizarlos desde esos puntos de vista y generar así resultados inéditos e inagotables del universo, yo pretendo acumular datos digitales, o por lo menos estudiarlos, producto del arte relacional con el público y después los analizo. Estos datos, les aseguro, son una fuente inagotable de información. Es cierto, no todo el arte relacional está diseñado para acumular resultados en archivos digitales, pero yo en este momento he estudiado los que sí lo han hecho. Por falta de tiempo, solo presentaré 2 casos de estudio: Voz Alta de Rafael Lozano Hemer y Megafon.net de Antonie Abad. El artista. Rafael Lozano Hemer es un artista mexicano-canadiense nacido en 1967, en la Ciudad de México. Trabaja en diversos lenguajes tecnológicos y formatos artísticos. Su trayectoria se caracteriza por la generación y experimentación de diversas relaciones entre el objeto del arte, el espacio, el artista y el público, por medio de la utilización interrelacionada de varios elementos como la arquitectura, la performatividad en el espacio escénico, la iluminación, la robótica, la fotografía, la intervención del paisaje y la ampliación del espacio sonoro. Asimismo, sus piezas lo definen como un artista que ha creado nuevos lenguajes y experiencia creativa y perceptivas en distintos espacios y ciudades del mundo. Lozano Hemer creció inmerso en el mundo de la música, los espectáculos, las artes escénicas y la cultura. Sus padres formaron parte activa del espacio cultural de los 70s en la Ciudad de México. Entre otras cosas, fueron dueños del legendario cabaret Los Infiernos, en el que se escuchaban voces como el de Celia Cruz
y al que acudían regularmente artistas, escritores e intelectuales de la época. Después de haber estudiado físico-químico en Montreal, inspirado por los experimentos químicos que su abuelo realizaba en el garage de su casa, Lozano Hammer decidió dedicarse al arte como modo de vida. O sea que también es físico, como yo. Lozano Hammer decidió dedicarse al arte como un modo de vida, inició su carrera artística en los 80s con el colectivo Pomoco y para principios de los 90s ya se perfiló como el artista electrónico independiente que ahora conocemos. Desde ese momento empezó a caracterizarse por la creación de dispositivos tecnológicos artísticos que incluyen al observador como el elemento dinámico y activo de su obra. A partir de entonces, sus instalaciones interactivas relacionales, tal y como él mismo las define, han ido creciendo en diversidad, riqueza y complejidad. Él es internacionalmente reconocido por sus intervenciones relacionadas en espacios públicos en distintas ciudades de Europa. Ha obtenido muchísimos premios, uno de ellos el prestigiadísimo premio Golden Nica en 1999 por una obra que hizo en el Zócalo de la Ciudad de México para la llegada del año 2000. Si alguna la vio, era de Rafael Lozano Hammer. La trayectoria, la calidad y el reconocimiento y complejidad de las creaciones de este artista dio pauta a que fuera invitado a exponer como el artista representante mexicano en la primera participación de México en la 52ª Bienal de Venecia en el 2007, en el pabellón localizado en el Palacio de Soranzo Van Axel. Ahí mostró 7 piezas que recibió excelentes críticas a nivel internacional. Paso a hablar de la obra, Voz Alta. Voz Alta es una escultura relacional realizada en el 2008 que fue colocada del 27 de septiembre al 4 de octubre del 2008, en el marco del 40 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre del 68. Y fue comisionado por el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM a través de la gestión de Sergio Raúl Arroyo, en ese entonces director de ese centro. La pieza se instaló en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cuyo equipamiento, instalación, programación robótica y de voz estuvo controlado por el equipo técnico del artista de una pequeña estación a los pies del edificio Chihuahua. La obra permitió durante 10 noches que cualquier persona que visitara la plaza hablara voluntariamente sin censura ni limitación de tiempo, a través de un megáfono. Esas voces se quedaron registradas digitalmente. La voz de los participantes, además de ser escuchada en vivo por los transeúntes en la plaza misma, fue transmitida en tiempo real por Radio UNAM al DF, Toluca y Cuernavaca, y también por la emisión digital de Radio UNAM hacia todo el mundo. La voz activaba un dispositivo robótico que permitía prender y apagar 3 haces de luz de neón de 4 por 10 kilowatts de energía que llegaba a verse a 15 kilómetros de radio. La escultura lumínica estaba diseñada para que la luz se apagara cuando no había participación y se prendiera cuando había mensajes, de tal forma que dicho haz reaccionara al ritmo de la voz del que hablaba. Estas haces estaban dirigidos a 3 lugares distintos. Uno miraba hacia la Basílica de Guadalupe, el otro al Monumento de la Revolución y el último hacia el Centro Cultural Tlatelolco, su destino más cercano. Cuando no existía participaciones en vivo, Voz Alta también incluía un código de programación que permitía que se escuchara en radio uno de los 62 spots pregrabados para la obra, con todo tipo de testimonios de intelectuales y líderes del 68, narrando experiencias personales en torno al icónico evento. Además de música de la época de los 60s y archivos originales de voz digitalizados del movimiento, tal como los de Díaz Ordaz. Como resultado final, el público podía escuchar una cadena de participación mezcladas del pasado con voces del presente.
Lozano Hemmer diseñó un dispositivo tecnológico, una plataforma fuera de control del artista, como diría él, que permitió generar y archivar una cadena de miles de mensajes sin censura ni limitación de tiempo, en un contexto histórico y lleno de significados. Lozano Hemmer ha diseñado distintos dispositivos artísticos en donde el público es parte fundamental. Los resultados acumulados de las participaciones son productos analizados, que han sido poco analizados a detalle. ¿Qué contienen esas participaciones? ¿Qué dicen esas voces? En los registros de esas voces no existe una narrativa lineal. Fueron compilados de forma espontánea, como lo había dicho, y no se ha utilizado ninguna metodología científica social para su recopilación. Voz alta contiene testimonios del pasado, vivencias del presente y sueños de futuro en una sola pieza. Son acciones indefinidas que atraviesan las capas ordenadas de un evento historiográfico. La posibilidad de ser analizados como documento inédito, como memoria y como vida permite profundizar en el registro del intercambio entre la memoria individual y la memoria pública del espacio cultural al que pertenece la comunidad que se involucra en el proceso de generación de la obra. Lozano Hemmer me entregó una selección alrededor de 1000 archivos digitales grabados de esa obra, 1000 voces, hablando sin censura ni límite de tiempo en la plaza de las Tres Culturas. Además me permitió hacerle una breve entrevista en el 2012 en torno a la obra en cuestión y cuya pieza, según el propio artista, es una de sus obras más importantes, a pesar de ser como muy sencilla, es una obra sutil pero llena de contenido, que ha realizado a la fecha y bueno, yo estoy de acuerdo que es una de las piezas más importantes de este artista. Voz alta es una obra híbrida que liga muchos espectros y elementos diferentes. Es una escultura de luz, cambiante, interactiva, son luces que según el artista no son luces de la espiritualidad, son luces de la policía, de la violencia, son las luces del interrogatorio, las de las claves Morse, la de los cañones antiaéreos, de los espectáculos fascistas de Albert Speer. Es una luz que intenta en forma romántica iluminar lo imposible. Voz alta también es un programa de radio. Es un programa de radio, un radiovisual, un radio que se puede ver y oír. Afirma Lozano Hemmer. Es además un radio que viene de la inspiración de los estridentistas, de Javier de Icaza, que tiene un poema que se llama Magna Voz, en donde desde el popo coloca grandes bocinas y de ahí habla Diego Rivera y hablan todos los intelectuales. Tiene un poco de eso, dice él. Voz alta también es un confesionario. Hubo mucha gente que fue a hablar sobre sus confesiones en ese entonces. Voz alta también es una herramienta política de denuncia. Muchísimas participaciones fueron utilizadas como una plataforma reivindicativa, que lo que pasó en el 68 de cierta forma sigue ocurriendo, que no podemos distanciar lo que ocurrió en el 68 de la matanza de Acteal o del movimiento de los indignados y otras injusticias que continúan sucediendo en nuestro país. Voz alta permite revitalizar ese archivo de voces en una intervención creativa de presente mexicano. Un presente marcado no solo por la violencia y la muerte, sino simultáneamente por la lucha por la vida y por reconstruir la vida. La memoria es sin duda un recurso fundamental para la transmisión de los recuerdos y para que no desaparezcan las huellas ni las voces de los nuestros en el paso por la vida. La memoria, como dice Benjamin, abre expedientes que la historia dio por canceladas. Voz alta permite vivir los testimonios de lo vivido por la propia carne. La violencia del 68 fue al final la consecuencia y acción de un resentimiento contra la vida. Va un fragmento de una participación.
No, pero, Audio. no, pero es que el archivo es el que no está. Parece que no trae. No se ve. Podemos buscar. Sí. Sí, no se guardó. Se supone que está. Y lo chequé hace rato que sí estuviera. Ahí llega, ¿no? Y yo pongo. Bueno, buenas noches. Yo soy la señora Rebeca Pichardo. ¿Tenemos audio por ahí, por favor? Regresamos. No me animaba yo a hablar porque me emociona y me impide hablar con fluidez. Pero yo recuerdo que tiempo estaba yo en la preparatoria Tenemos audio. número 4 de Tacuba. No, no sé si la... Sí. Les platico mientras que este par de estudios de caso es un proyecto de investigación que estamos haciendo 4 investigadores ahí en la UAM Lerma, que a partir de estos casos de estudio los estamos viendo desde distintas miradas. Yo lo analizo desde el punto de vista de la memoria. Hay otra investigadora que lo analiza desde el punto de vista del espacio y hay otra investigadora que lo está investigando desde el punto de vista del archivo. Pronto vamos a sacar un libro. Bueno, ya estamos. ¿Listo? ¿Lo vamos a hacer? No, no me está dando salida, ¿eh? Me emociona y me impide hablar con fluidez. Pero yo recuerdo que en ese tiempo estaba yo en la preparatoria número 4 de Tacubaya y llegamos y nuestras escuelas Bueno, podemos hacer esto. Entonces, micrófono. de ejército en varias de ellas y yo estaba pues tiempo con la bueno. Bueno, buenas noches. Yo soy la señora Rebeca Pichardo. No me animaba yo a hablar porque esto me emociona y me impide hablar con fluidez. Pero yo recuerdo que en ese tiempo estaba yo en la preparatoria número 4 de Tacubaya y llegamos y nuestras escuelas estaban tomadas, había represión, estaba el ejército en varias de ellas. Y bueno, yo recuerdo que en aquellos tiempos yo venía junto con mi padre y participé en varias manifestaciones, incluyendo la del 68, la de aquí de Tlatelolco, pero se desvirtuó la información en los periódicos y en las noticias. No éramos porros, no éramos guerrilleros, éramos estudiantes con ideales, con la esperanza de poder cambiar nuestro país.
que fuera mejor, más justo, con mejores condiciones de vida para los obreros, los empleados, los campesinos, para todos. Y realmente no merecíamos la respuesta de incapacidad por resolver de problemas de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos. Su respuesta fue esa brutal agresión y una vergüenza para de nuestros funcionarios ante gente de todas las edades, hasta un pequeñito de 7 años quiso participar, de primaria, de secundaria, que les queremos pasar la estafeta y que de veras no se olviden los valores que nos movieron a nosotros a marchar y a manifestar nuestros deseos de justicia y de mejores condiciones de vida para todos. Yo tengo 2 hijos, uno de 30 y uno de 28, y se interesan, tratan de saber cómo fue, porque a veces no tenemos memoria histórica y no lo debemos olvidar. Mis padres fueron obreros, luchadores por el 7º día, porque en aquel tiempo no se descansaba ni siquiera uno. Después yo ya como trabajadora pues ya gocé no de 1, sino de 2 días de descanso. Por eso, como esos logros obreros de luchas no se deben de olvidar, tampoco el 2 de octubre y su verdadera finalidad de aquellas marchas y de aquellos ideales que nosotros como estudiantes, los universitarios, yo era preparatoriana, pero el rector de la universidad, obreros, campesinos, todos tuvimos ese ideal y que no se debe de morir, que el 2 de octubre no se olvide como esos ideales tampoco se podrán morir. Gracias. No, todavía no. Lozano Hemer, a través de su pieza artística tecnológica, permite rescatar recuerdos perdidos o nunca expresados por falta de oportunidad con la simple acción de brindar un micrófono cualquiera. No solo permite rescatar, sino que abre cadenas de comunicación y transmisión social de una historia no escrita. Es un dispositivo artístico que me permite realizar parte del sueño de José Revueltas, quien deseó que esta historia nunca terminara de escribirse porque otros continuarían escribiéndola. Bueno, buenas noches, mi nombre es Fernando Bodoira y bueno, lo único que quiero decir es de que mi padre estuvo como soldado raso en la defensa en el 68 y bueno, él tiene 71 años y ya empieza a olvidar algunas cosas, pero lo que yo quiero decir ahorita es algo que él me dijo cuando yo estaba en la secundaria. Yo tengo 31 años. Y él, en unas prácticas en el campo militar 1 que está ahí cerca del Toreo, él me dijo que él vio como en camiones de basura tenían a los cuerpos de todos los compañeros aquí caídos y que los cremaban ahí como si fuera cualquier cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo que el 2 de octubre no se tiene que olvidar y ahora sí que las palabras que mi padre me dijo las voy a transmitir a mis hijos y espero que todo eso no se pierda y ojalá que el gobierno ya de una vez reconozca la mancha tan grande que tuvo en ese año aquí en este lugar y bueno, y que no quede impune nada de todo lo que pasó y espero que dentro de 40 años más
estemos aquí, todos los que estamos ahorita conmemorando este aniversario. Bueno, eso es todo lo que quiero decir y gracias. Bueno, si pensamos y actuamos como grupo, mientras recordamos, nosotros deliberadamente recuperamos el pasado. La memoria como grupo, la colectiva, es un conocimiento ordenado o de organización narrativa del pasado. Observa reglas y convenciones de narrativa. La memoria colectiva comparte. Es por definición múltiple porque son muchas memorias a la vez. Es una memoria que contiene imagen compartida del pasado y un reflejo de la identidad social del grupo, que asegura la solidaridad y continuidad. La memoria no solo es plural y cambiante, es una crucial condición de orden y solidaridad. Los que no éramos los mismos, nos volvimos los mismos en el movimiento, como podemos escuchar a Juan Ignacio Taibo revivir el recuerdo de su generación. La generación, según Mannheim, es un factor fundamental en el despliegue de la dinámica de la historia y la memoria. Este spot es uno de los spots pregrabados de los que entraban cuando había silencio. Ya es el último. La generación del 68 no es homogénea, es hiperheterogénea. Y si trazas un elemento de análisis, encontrarás dos generaciones que están confundidas y cruzadas. Una de ellas es la generación de la izquierda hiperminoritaria, de los consumidores de Bob Dylan, John Baez, la batalla de Argel, esta que se formó político-culturalmente, que no representaban el movimiento más allá de 4 o 5 mil personas en el inicio. Y otra de ellas es una generación sin propuesta política, que vivía en el México de por fin nos tocó llegar las clases medias al poder, ya era hora, y que de repente tal cosa se difuminaba y desaparecía, y que se contagiaron y se vincularon en el proyecto democrático. Los que no éramos los mismos nos volvimos los mismos en el movimiento. Y estas dos generaciones absolutamente diferenciadas por sus gustos, ok, a lo mejor la generación del 68 no es homogénea, es hiperheterogénea. Y si trazas un elemento de análisis, encontrarás dos generaciones que están confundidas y cruzadas. Una de ellas es la generación de la izquierda hiperminoritaria, de los consumidores de Bob Dylan, John Baez, la batalla de Argel, esta que se formó político-culturalmente, que no representaban el movimiento más allá de 4 o 5 mil personas en el inicio. Y otra de ellas es una generación sin propuesta política, que vivía en el México de por fin nos tocó llegar las clases medias al poder, ya era hora, y que de repente tal cosa se difuminaba y desaparecía, y que se contagiaron y se vincularon en el proyecto democrático. Los que no éramos los mismos nos volvimos los mismos en el movimiento. Y estas dos generaciones absolutamente diferenciadas por sus gustos, ok, a lo mejor compartíamos el amor por las canciones de Cuco Sánchez, pero la izquierda no lo confesaba y los otros lo vanagloriaban. Fuera de estos elementos de contacto de lo nacional, el gusto por las tortas de pierna en Coyoacán, no compartíamos los amores. A unos les gustaban las películas de vaqueros y a nosotros nos gustaba el cine político italiano. Pero estas dos generaciones se encontraron en la masificación del movimiento, en las asambleas, y se recompusieron, organizaron. Algunos que venían de la absoluta apatía política se volvieron algunos de los cuadros más interesantes del movimiento. Y a la inversa, algunos que venían de la hiperformación política se volvieron los primeros y poquísimos traidores que el movimiento tuvo, por razones de pragmatismo.
Luego se construía más claramente el que había una carrera en el Marx Business. El Marx Business era aquel negocio que te permitía ser profesor universitario a tiempo completo dando marxismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y luego terminabas asesor de gobernación. No son muchos, pero bueno, afortunadamente no son muchos. Entonces estas dos generaciones se confundían y tenían diferente origen económico, aunque no clasista, pero sí ideológico, social. Algunos rasgos raros para aquel que le gustara hacer sociología eran, por ejemplo, en la izquierda había una interesante abundancia de hijos de españoles del exilio. Ya tocaba. Y cuando digo interesante abundancia, digo 20, 30, 50, 100. Lo que pasa es que era representativa. En un determinado momento venían con la cultura de sus sobremesas en su casa hablando de la Guerra Civil Española. Traían visiones no ortodoxas como el anarquismo de la gente de arquitectura. Y una cultura política sólida, con lecturas, ¿no? No había una componente nacionalista, esa surgiría mucho después en México. Y sí una profunda componente internacionalista. Ya me queda bien poquito después de esta, es que fue un poco atropellado todo, pero bueno, voy a hacer una mini conclusión de voz alta, saltándome un poco. Voz alta es una suma, es en suma un mecanismo que desencadena expresiones presentes de vida y el que al mismo tiempo revive visiones de grupo que fueron silenciadas, acribilladas. Revive vidas que fueron enjuiciadas por buscar felicidad de futuro. Los asesinos ahora están muertos, las víctimas, sin embargo, gracias al eco de todos los presentes, todavía siguen vivos. Pasamos a voz alta, rápidamente, a megafon.net, perdón. Hablo del artista. Antonia Abad nació en 1956, su madre es poeta y su padre escultor, lo que lo hizo familiarizarse con el arte desde la infancia. A pesar de haber estudiado la carrera de Historia del Arte en Barcelona, dejó la academia y eligió en su lugar la práctica artística. A lo largo de su carrera ha experimentado con diversos medios. Ha realizado obras en terrenos muy diferentes como la fotografía, la escultura secuencial, el video y el net art. Desde el 2004 ha estado concentrado y prácticamente focalizado en el proyecto megafon.net, en el que utiliza la comunidad, el celular y los dispositivos de geolocalización como espacio creativo en la web. Este proyecto se presentan distintos canales o proyectos individuales en los que interactúan distintas comunidades de Europa y el continente americano, razón por la cual cada uno, como se puede observar al visitar la página web, lleva un nombre y conlleva resultados diversos. Gracias al proyecto Canal Accesible de Megafon, fue merecedor, al igual que Lozano Gemer, el premio Golden Nica de Ars Electrónica. Pasemos a la obra. Megafon es una obra que, al igual que la obra de Lozano Gemer, presenta distintas posibilidades de interacción con el público y cuyos resultados son posibles consultarlos en su página web. Hay archivos de la participación del público en la obra. Al día de hoy, en el proyecto se ha acumulado una cantidad impresionante de registros, casi 90,000, entre videos, imágenes, voz y mensajes. El concepto icónico de Megafon fue diseñado en 2003 y continúa hasta el 2014. La importancia y valor de este proyecto es que sigue en pie y es básicamente el mismo
como espíritu poético de la obra. La importancia y el valor de este proyecto es que lo que sí es que ha sido modificado tecnológicamente. Cuando inició, los celulares eran como los que dicen ahora, que son como los que vienen en Mysore, ¿no? Los recursos de la red no eran los mismos, y fue el primer proyecto que utiliza celulares como medio de expresión artística. Antonio Abad es el pionero en ese espacio, ¿no? La página electrónica es definida por el propio artista del proyecto como sigue. ¿De qué trata Megafón, no? Invita a grupos de personas en riesgos de exclusión social a expresar sus experiencias y opiniones en reuniones presenciales y a través del uso de teléfonos móviles. Estos permiten a los participantes crear registros de sonido e imagen y publicarlos inmediatamente en la web, de tal manera que se convierten en megáfonos digitales que amplifican la voz de personas y grupos a menudo ignorados o desfigurados por los medios de comunicación predominantes. Ha trabajado con las siguientes comunidades: taxistas en México en el 2004, o sea, inició en México el proyecto de Megafón. Jóvenes gitanos en Lleida, 2005. Gitanos en León, España, 2005. Prostitutas Madrid, 2005. Inmigrantes nicaragüenses en San José, Costa Rica, 2006. Personas con movilidad reducida en Barcelona, 2006. Mensajeros en motocicleta, lo que le llaman motoboys, en San Paulo, Brasil, 2007. Personas con movilidad reducida en Ginebra, 2008. Personas desplazadas y desmovilizadas en Colombia, 2009. Jóvenes de los campamentos de refugiados saharauis cercanos a Tifú en Argelia, 2009. Personas ciegas en Barcelona, 2010. Inmigrantes en Queens, Nueva York, 2011. Personas con movilidad reducida en Montreal, Canadá, 2012. Próximamente el artista estará en Roma trabajando con personas con dificultad para mirar, y va a ser un mapa sonoro de paisaje con las personas. Ya me falta un poquitito. Bueno, ya quizás voy a dejar de leer, ya más bien voy a explicarles rápidamente de qué trata el proyecto. El proyecto de Megafón, como ustedes pueden ver, es un proyecto que a través de del celular, a partir de determinada comunidad, ellos van tomando fotografía, video en un código que se le mete al celular, que se les entrega a las comunidades, y a partir de cómo se definen ellos como grupo, van subiendo quiénes son ellos. Antonio Abad lo que hace es publicar y, por ejemplo, si él decide trabajar con taxistas, lo que ha hecho es convocar a través de la red, a través de la radio, a través de mensajes en la prensa. Dice, yo quiero trabajar con comunidades de taxistas, los convoco, en ese caso fue en el Centro Multimedia, y hacían reuniones semanales en ese espacio. Ahí ellos, los mismos taxistas, decidieron libremente cuáles iban a ser el proyecto personal. En ese momento los taxistas estaban tachados como personas que robaban a la gente, que mataban, que subirse a un taxi era inseguro, y lo que ellos trataban de hacer es simplemente tratar de comunicar cuál era su trabajo, que eran personas trabajadoras. Inclusive había taxistas piratas que trabajaban en la misma comunidad, y fue una convivencia para ellos mismos, trabajar con taxistas piratas, taxistas no piratas. Hay distintos tipos de taxis, miles de taxis, y fueron cada uno
subiendo información para decirse y decirle al mundo quiénes son, ¿no? En la página, para poder ustedes ingresar, le dan un clic a proyectos, ¿no? Ahí salen todas las opciones de cada una de las comunidades, le vuelven a dar otro clic y ahí, digamos, ingresan a cada uno de las ventanas que pueden ustedes ir descubriendo en el proyecto, ¿no? El proyecto, cada imagen que sube, el propio participante la va clasificando con el nombre que ellos quieran. Ahorita el hashtag para todos es muy fácil de identificar. Antes ellos mismos definieron, fueron parte de los pioneros del lenguaje de multimedia que ahora todo el mundo estamos manejando muy fácilmente, ¿no? Una de las participantes del proyecto de taxistas es Rosa María, fue la única personal femenino que estuvo en el proyecto, y dentro de las ventanas hay distintas opciones para nosotros poder seguir a Rosa María, si queremos seguirla, por ejemplo. Podemos entrar a un foro en donde si tú quieres te puedes inscribir, llenas un formato, te inscribes, te dan un login y tú puedes tener una conversación con Rosa María si es que en ese momento el proyecto está dado de alta, y puedes tener una comunicación cercana con ella. Rosa María al principio empieza con estas palabras: esta es su servidora, espero encontrármela en alguna ocasión para brindarles el mejor servicio, haciendo todo lo que esté en mi trabajo. Luego hay gente que hay hablando en el foro que le contesta: hola Rosy, es bueno ver que las mujeres como tú aparecen como trabajadoras de un oficio tan peligroso como el que desempeñas, y eso nos da confianza a los usuarios para confiar en este servicio. Recibe un abrazo y un beso, aparte estás guapa, cuídate y cuídanos, ¿no? Luego hay otra persona, por ejemplo, otro personaje importantísimo dentro del proyecto de taxis es don Facundo, ¿no? Don Facundo fue una persona fundamental, un eje nodal dentro del espacio de los taxis, y él tuvo una cantidad de mensajes en el foro en donde desde que le mandaban la madre hasta que lo felicitaban, y les leo parte de un taxista que le manda un mensaje de Venezuela y así, y termino con las conclusiones para que se den una idea de los 90,000 acciones que puedan hacer dentro de este espacio, ¿no? Saludos, don Fagundo, de un taxista que comparte en todo criterio imposible su manera de pensar, por este sector de profesionales que somos los taxistas y que lamentablemente nos hemos dejado arrastrar por el conformismo egoísta, individualista, de conformarnos con el pan diario para cada uno de nuestros hogares, a tal punto de competir deslenablemente entre nuestros colegas, vejándonos, humillándonos, idolatrándonos, de ser mejor que nuestros compañeros, pero el resultado es solo desunión, lo cual han sabido aprovechar los políticos de turno para marginarnos del sistema social al cual, como clase trabajadora, nos merecemos. En fin, en mi país, Venezuela, solo somos sinónimos de hijos de puta, taxistas sin ningún derecho más de lo que nos impongamos a lo macho. Considero llegó el momento de demostrar a nuestra capacidad de lucha con la razón y conocimiento de causa, nuestros derechos para garantizar nuestra existencia en el tiempo y hacer digna esta linda profesión. Saludos nuevamente a todos los taxistas del mundo. Otro de los elementos que también podemos encontrar dentro del megafon.net
es que puedes encontrar cada vez que se toma una fotografía el mapa exacto de dónde se tomó la fotografía. Esa es una herramienta que poco a poco el artista fue ingresando a la página. Al principio no existían los GPS en los móviles, en los celulares, y poco a poco él ha ido. Por eso el proyecto Megafon ha tenido tanto éxito, porque no ha dejado que tecnológicamente digamos el lenguaje que se utiliza en la red caduque, ¿no? Siempre está utilizando y retomando el lenguaje que se va incluyendo en todo este mundo digital. Bueno, y por último, este es muy interesante, cuando le picas en alguno de los proyectos la palabra palabras, es una sección que despliega palabras sueltas de distintos tamaños y si se selecciona una de las palabras, se muestran todas las fotografías y los mensajes de cada uno de los miembros del grupo que se clasificó con dicha palabra. Es decir, si el internauta seleccionó la palabra escalera o escalones, entonces se desplegarán todas las fotografías que la comunidad bautizó como esa palabra. Y el tamaño es directamente proporcional al número de fotos bautizados con ese nombre por la comunidad en conjunto, es decir, no por un individuo. Entre más, si la misma palabra coincide con muchos individuos, se va haciendo más grande, ¿no? Bueno, voy a concluir. Ya fue un poco injusta con la descripción del proyecto de Antoni, pero él me perdonará. En fin, lejos de un análisis académico completo de las obras, esta ponencia tiene como elemento de inspiración o punto de partida mostrar que es posible crear una aplicación afectiva de los recursos de la tecnología digital a través de la convivencia y la comunicación libre de ideas. En ambas obras, como mencioné antes, existen registros digitales de voz, imagen, fijas y el movimiento de la participación del público. Mi interés fue rescatarlos y sacarlos a la luz. El estudio del contenido digital es importante para la definición de las piezas artísticas, así como para entender su impacto o influencia mutua con las comunidades que ayudan a construirlos. Las entrañas de estos documentos me permiten detectar la presencia de la memoria individual y la memoria colectiva y revelar ciertos rasgos del espacio cultural en donde la obra se desenvuelve. Conservar estos archivos y analizarlos como memoria permite además develar conocimientos y circunstancias a veces ocultas en las historias oficiales. El análisis de lo acumulado permite develar, al igual que en las ciencias astronómicas, conocimientos inéditos, pero inéditos sociales y culturales. En suma, estos artistas son creadores de aplicaciones afectivas utilizando los recursos de la tecnología digital. Acciones artísticas que considero imprescindibles en estos tiempos de tantas limitaciones también dentro de la red que vienen poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un espacio, aproximadamente unos 12 minutos para preguntas. Entonces, por favor. Sí, está buena. ¿Alguien tiene una duda? Sí, estamos grabando, por eso es necesario el micrófono. Entonces, si tienen alguna pregunta, ahí. Perdón. Sí, doctora, con toda su formación que, bueno, heterogénea y a la vez dirigida hacia el aspecto del arte,
Bueno, tengo dos preguntas. Una es sobre, bueno, usted que mencionó que primero estaba viendo las estrellas y al final vio los aparatos. Bueno, hay por ahí alguna frase que menciona que muchas veces cuando una persona señala a la luna, hay quienes se quedan viendo el dedo, como queriendo un poco decir que no ven más allá. Bueno, usted de alguna manera vio las tecnologías que es algo mucho más allá que un dedo, pero aparte si vemos la Capilla Sixtina, pues esta parte de los dedos también es bastante interesante. Entonces quizás yo vería bueno, un poquito que nos platicara sobre esa experiencia entre ver los dedos y las estrellas. Y la segunda sobre lo que menciona el filósofo Lyotard. El filósofo Lyotard menciona que si se puede llegar a una verdad o al concepto de verdad, de manera contemporánea, esta tendría que contemplar la relación costo-beneficio y poder ser transmitible, registrable y archivable en lo digital, en los medios electrónicos. Con todo este bagaje que usted tiene, ¿qué piensa usted al respecto de este concepto? Sobre la verdad en el arte, si le podemos llamar así, con todo este bagaje de las tecnologías y la física. Son mis preguntas. Bueno, mira, primero con respecto a lo del dedo y ¿no? Quizás a lo mejor un símil que podría utilizar es el cinematógrafo y la película, ¿no? La experiencia que tuve, de hecho, con Rafael Lozano Gemer, al cual estuve, digamos, muchos años estudiándolo y viéndolo, digamos, en su laboratorio, ¿no? Él fue muy generoso todo el tiempo en hablar sobre la técnica y la tecnología, el asunto de la conservación y todo eso, y al final me dijo, bueno, pero recuerda que hay que mirar la película, ¿no? Es importantísimo para hacer un análisis certero, creo yo, de este tipo de arte que nos ocupa, es entender todo, ¿no? Pero al final, digamos, los artistas y cualquiera que sea, independiente del medio que utilice, siempre, digamos, el final es el que importa, ¿no? Digo, Antoni Abad es, digamos, evidentemente es un ejemplo de el que mira la película, ¿no? Él finalmente, en el sentido de mirar el resultado, ¿no? ¿Cuál es la poética a la cual quiere llegar? Es la clave de su obra, ¿no? En realidad ahí la técnica que hay atrás y la tecnología, a pesar de que se va adaptando, no es su búsqueda, es claro, ¿no? Que más bien lo que él quiere es mirar y entregarle el micrófono a los otros para construir a partir de ahí su poética, ¿no? Entonces yo creo que depende de cada artista la mirada, si quieres ver, digamos, las estrellas o el aparato, ¿no? También como que cada persona hace búsquedas distintas, ¿no? Lo de Lyotard. En cuanto a… ¿me podrías repetir la pregunta de Lyotard? La pregunta de Lyotard menciona que si acaso pudiera llegarse a la verdad o definir el concepto de verdad, esta tendría que tener dos características en la época contemporánea y sería contemplar la relación costo-beneficio y poder ser transmitible o transmisible, archivable y se pueda leer, digamos, en sistemas digitales o computacionales. ¿Qué nos puede decir al respecto con toda la experiencia que usted tiene y con respecto al concepto de Lyotard y con respecto a esta idea quizás trasplantada de verdad en el arte? Mira, para empezar a definir el concepto de verdad, yo creo que en el arte me parece una tarea titánica, ¿no? Y de ahí a trasladarla, digamos, a costo-beneficio, me cuesta todavía más trabajo, digamos, ¿no? Lo único que podría
comentarte con respecto a esto es que, bueno, que la verdad, para empezar, creo que no tiene un costo-beneficio. Podríamos pensar en el arte, digamos, al momento de ser vendido o vendible, ¿no? Que tampoco es ningún, desde mi punto de vista, ningún pecado que un artista quiera vender su obra, ¿no? Pensar en costo-beneficio no es algo deleznable dentro del arte, que a veces hay gente que así lo apunta. Es una profesión como cualquier otra que tiene sus características fantásticas y poéticas, pero que el costo-beneficio para poder vender sí tiene que pensar en que haya algo objetual que ofrecer, ¿no? Puede ser efímero o puede no serlo, ¿no? Puedes tú vender un objeto o puedes vender un performance. En ese sentido es, digamos, lo que podría comentar a bote pronto del concepto que estás poniendo sobre la mesa. Sí, hablando de la ubicuidad, está Anthony Abad aquí vía WhatsApp, dice que te perdona con cariño, y voy a transmitir desde Barcelona un mensaje de voz que dedica aquí de todo el auditorio. Ha sido un placer escuchar a Andrea Di Castro y a Mónica Benítez en esta tarde lluviosa en Barcelona. Saludos desde aquí, abrazos, y también a mi querido amigo César Martínez. Muchas gracias a todos ustedes también por tener ese ratito para escuchar sobre el trabajo de Rafael y de ese que he tenido la suerte y el honor de llevar a cabo en estos últimos 10 años. Abrazadas y petons, Anthony. Ay, le mandamos muchos saludos desde aquí. Y bueno, por último, nada más decirle a Anthony y recordarles a todos ustedes, estamos haciendo ya un libro que es los primeros apuntes de un grupo de investigación que hemos estado analizando la obra de Anthony y de Rafa, de la cual soy admiradora total, ¿no?, de sus obras, y que va a salir ya pronto y vamos a presentarlo en la Feria del Libro en diciembre, y les prometo que una vez que salga voy a traer varios ejemplares a la biblioteca, y a lo mejor le mando también a César algunos ejemplares. Entonces son estas dos obras analizadas desde 3 puntos de vista, desde el punto de vista de la memoria, desde el punto de vista del espacio y desde el punto de vista del archivo digital. Y bueno, pues nada más, finalmente lo que me gustaría decirles a los estudiantes que hay aquí es que invitarlos, ¿no?, a que busquen y crean espacios en donde busquen el entorno en el que viven, que no se olviden del arte comunitario, del arte que toma en cuenta la realidad en que vivimos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Tenemos un receso, vamos a regresar a las 12:30, por favor. Hay bueno, ustedes saben, la cafetería está a un lado y de este lado tenemos café para nuestros invitados, y los esperamos aquí, por favor, en unos 15 minutos, 16 minutos. Gracias.